Vamos a compartir pantalla. Y bueno, aquí están los resultados de lo último a lo que llegamos la clase anterior, ¿verdad? Recuerden que hicimos un ejemplo, una serie para hallar lo que es magnitud y fase de dicha serie, ¿verdad? Que representa la función sampling constituida por seno de x entre x, ¿verdad? En términos generales, la función sampling de x es igual a seno de x sobre x, ¿ok? Entonces, por ahí llegamos a esa conclusión en esta parte y esto nos genera una dependencia de la función seno, que es una función que va a tener características particulares en términos de magnitud y de fase, ¿ok? También habíamos hallado la parte de precisamente eso, ¿verdad? Esta que está aquí es la representación de magnitud y esta otra es la representación de fase de esa función, ¿ok? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? La idea es básicamente graficar eso en el espectro, ¿ok? Al graficar eso en el espectro tenemos que analizarlos por aparte. El espectro que tenemos para fase está bastante sencillo, o es 0 o es 180, va a depender de cuánto sea básicamente los S u N, es decir, de cuánto sea la magnitud de S sub n. Si es positiva, pues entonces será 0. Si es negativa, pues entonces será 180, lo cual tiene concordancia, ¿verdad? Con la representación fasorial del seno, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, si el seno no tiene desfase, pues es normal que tenga 0 grados. Si tomando en cuenta un coeficiente positivo, y si es un coeficiente negativo, pues es normal que sea 180, porque es 180 menos la tangente de a la menos 1 de b sobre a, y si eso da 0 es 180 cerrado. Ok, entonces por ahí ese sería el espectro de fase, quizá el más sencillo. Lo que pasa es que para poder graficar el espectro de fase, en este caso, requerimos de saber cuántos son los coeficientes. Entonces, como les decía, ¿verdad? Nosotros llegamos a esta conclusión de que seno entre, que la expresión que utilizamos, que básicamente es esta, ¿verdad? Perdón, la función que utilizamos, que básicamente es esta función, ¿verdad? Llega uno a la conclusión de que los coeficientes expresados como magnitud y fase son la función sampling, ¿ok? Una función conocida hasta este curso, me parece. Y ¿cómo llegamos a eso? Ven que, por ejemplo, generalizamos la parte de amplitud, ¿verdad? ¿Por qué generalizamos la parte de amplitud? Porque, y a pesar de que tiene dos funciones, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte no la hicimos el día de ayer, no dijimos por qué. Si tiene una parte para n igual 0 y otra parte para n distinto de 0, ¿por qué generalizamos la amplitud o magnitud? Bueno, la explicación de eso es que si uno toma la expresión general, que es esta, ¿no? Y le aplica el límite con n tendiendo a 0, ¿okay? Entonces acá a esto le aplicamos límite para ver si da igual con n tendiendo a 0, pues lo que va a suceder es que queda a d sobre t, ¿verdad? Vean que acá, si yo evalúo el seno en 0, ¿verdad? Este es seno de n omega sub 0 d entre, bueno, medios, ahí faltó, entre eso mismo. Ok. Si yo evalúo estas dos cosas con un límite de n tendiendo a 0, pues me da 0 abajo y 0 arriba, se indefine. La técnica más conocida para resolver ese pequeño problema es aplicando L'Hopital, ¿verdad? Entonces, a la hora de aplicar L'Hopital a esa cosa, ok, entonces nos va a quedar que A d, que no depende de n, entre t del límite de n cuando tiende a 0, de esta cosa ya derivada sería entonces perdón, n es omega sub 0 de medios por el coseno de n omega sub 0 de medios, ¿ok? Entre omega sub 0
de medios. ¿Okay? Entonces aquí, a la hora de evaluar, vean que esto lo resuelve porque el término de arriba se cancela con el término de abajo. Y si yo evalúo el coseno en 0, pues me da 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso, al darme 1, esto queda multiplicado por AD entre T. Y cuando n tiende a 0, entonces dicha función da AD entre T, por lo tanto puedo generalizar la magnitud, que es lo que dice acá. ¿Ok? Entonces es correcto lo que hicimos, ¿verdad? No se demostró ayer, ahí está la demostración de eso. Por lo tanto, entonces podemos decir que para esa función, los coeficientes rayita abajo sub n son a d entre t por la función sampling de n omega sub 0 d omega sub 0 de medios, perdón, para todo n. O sea, se puede generalizar. Ok, ahora bien, ya nos corresponde la parte de dibujar o graficar el espectro de magnitud y fase. Entonces, para dibujar o para graficar, ponerle magnitud y fase. Ok, entonces lo que ocupamos hacer es precisamente lo que ya tenemos acá. Utilizamos estas dos cosillas de acá. Okay. Y las graficamos por aparte. Entonces vamos a ver, como les decía, es bastante sencillo, pero ¿cuándo se hace cero la función sampling? La función sampling depende de seno de x, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que seno de x es una función que normalmente tiene esta forma, ¿verdad? Donde se nos va a hacer cero acá, acá, y si la continúo graficando, cosa más fea, perdón, aquí sería otro cero. Entonces, por ejemplo, esto es pi, esto es 2pi, esto es 3pi, etc. Entonces, lo que va a pasar es que la función sampling, ¿ok? Es sampling de n omega sub 0d sobre 2 será igual a 0 cuando n omega sub 0 d entre 2, que es exactamente igual a omega sub 0 n d entre 2, ¿verdad? Vean que recordando aquí del inicio del tema, ¿verdad? Pongamos una notita mental por acá, omega sub 0 n es igual a n por omega sub 0, que es la frecuencia fundamental. Entonces simplemente lo que hice fue igualarlo. Pues será 0 cuando esta cosa nos dé npi. En pi igual 1, perdón, en n igual 1, en n igual 2, en n igual 3, etcétera. Es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, en ese momento es que se nos va a hacer cero dicha función. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que omega sub n a la cual será cero esa cosa, despejada de acá, será 2pi por n, todo dividido entre d que está ahí multiplicando. ¿Okay? Esto es lo importante de ese análisis. Aquí es donde sabemos que la función se nos hace cero. ¿Ok? Al saber eso, entonces ya podemos graficar el espectro en magnitud. ¿Ok? Disculpen esa condenada raya. Nunca la logré quitar durante el semestre. Creo que tengo que hacerle un upgrade a esto, al Sornal. Es una pulga de fijo. Ok, entonces por acá vamos a decir lo siguiente. Este eje para graficar siempre el espectro de magnitud. Ok, este será entonces el espectro de magnitud. Entonces será el siguiente. Vamos a ver. Nosotros sabemos que omega sub n, que es este eje, omega sub n, ¿verdad? Entonces será 0 cuando tengamos n2pi entre d. Entonces, bueno, pues para un para un n1 vamos a tener 2pi d, para un n2,
a ver, ya se me olvidó, disculpen. 2pi2 sí está bien, n igual 1, por lo tanto para menos 1, ¿verdad? Recuerden que esto es de menos infinito hasta infinito, entonces será d, por aquí será menos 4pi sobre d, y digamos que ya para rematar un menos 6pi sobre d. Aquí tendremos 4pi sobre d, y por acá 6pi sobre d. Ese pi quedó con 3 patas. Listo. ¿Ok? Entonces, en esos puntos de seguro, la magnitud se nos va a hacer 0. Entonces, ¿qué tenemos en este eje? En este eje tenemos la magnitud de los coeficientes expresados en magnitud y en amplitud y en fase. ¿Ok? Que es lo que podemos realmente graficar. Muy bien. En el resto, ¿verdad? En el resto de los valores, pues lo que se va a ver es la función seno sobre su argumento. Entonces, eso lo podemos representar de la siguiente forma. Vean que para el valor n igual 0, ya lo tenemos aquí, la magnitud da a de t. Entonces, a partir de ese valor, ¿verdad? Ese va a ser nuestro valor máximo aquí. Okay, aquí es AD sobre 2, me parece. Vamos a ver. AD sobre 2 era. No, AD sobre T, disculpen. AD sobre T es ese valor. AD sobre T. Que ese es el valor máximo que tenemos ahí. ¿Sí? AD sobre T. Y para cualquier otro valor, pues será seno de X sobre ese valor. Y eso más o menos se puede, ahí lo pueden graficar en cualquier programita, o sacar valores y van a ver qué es la función seno. ¿Okay? Como es la función seno, nosotros sabemos que aquí se hace 0, entonces aquí vuelve a levantar con una amplitud menor para el segundo armónico. Bueno, no es el segundo armónico en realidad, porque esta es la gráfica en tiempo continuo, pero nosotros sabemos que esta gráfica se hace para tiempo discreto o para una función discreta. Entonces vamos a decir que aquí si n es entero, pues no vamos a poder graficar esto correctamente. Entonces no puede ser entero, va a tener que ser decimal. Digamos que entonces va a ser cada punto 2. Si es cada punto 2, entonces será así. Aquí tenemos un muestreo. Aquí tenemos punto 4. Aquí tenemos punto 6. Punto 8 y 1. Luego 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y lo hice mal. Vamos a ver por qué puse 4, ¿verdad? Lo hice mal, no quedaron bien distribuidas, discúlpenme. Acá 1, 2, 3 y 4. Profe, Sí, señor. es que digamos, usted partió de que en 2pi el seno se le hace 0, ¿verdad? Y No, en en pi, 0, en pi, en pi. En pi el seno se hace 0. Lo que pasa es que esta es otra función, ¿verdad? No es exactamente seno, ¿verdad? Seno de x. Ve que acá seno de n de omega sub 0 de entre 2. Entonces por eso hay que despejar la frecuencia a la cual se hace 0, sabiendo que la función seno se hace 0 cada n pis. No te deje terminar, qué pena, decime. no, ok, entonces lo que usted dice ahí es, no importa que en la función sampling haya un número dividido entre x porque eso no lo afecta. Entonces nada más es respecto al No, seno no en es que no donde lo afecte, claro que lo afecta para el resto de valores, pero como la función seno está en el numerador, y cuando esa se me haga 0, es la raíz de la función, es una raíz. Entonces, al ser una raíz de la función, en ese punto, toda la función, no importa que haya en el denominador, va a ser 0. En el denominador ahí tenemos n omega sub 0 de entre 2. Y arriba tenemos seno de n omega sub 0 de entre 2. Entonces, no importa que tengamos en el denominador, y si el numerador es 0, es un 0 de la función.
Ok, profe, ¿y por qué es que ahí no agarró un ADT también, un AD entre T para despejar el Y no omega porque n? porque eso es parte de la magnitud, digamos, es una constante. Entonces, la constante multiplicada por cero va a dar cero. A mí lo que me importa es la parte que lo hace cero, es decir, lo que está dentro de la función. Porque ve que la función completa es esta, ¿verdad? Entonces, a de entre t es una constante. Y a mí lo que me importa es saber cuándo esta cosa se va a hacer cero. Porque esta constante multiplicada por cero, y ahí pues será cero en ese punto. Y como está dividido, digamos, vamos a ver, la función completa es esta. Vamos a dibujarla por acá, a escribirla por acá. Será a de entre t por el seno de n omega sub 0 de medios entre n omega sub 0 de medios. Entonces, a mí realmente no me importa. Esto nunca va a ser cero, porque es una constante. ¿Okay? Esta parte sí podría ser cero y esta también podría ser cero. Pero ahora bien, esta es la que me importa porque está en el numerador. Entonces yo lo que hice fue eso, tomar únicamente esta cosa, ver cuándo se me hace cero, sabiendo que esto es una función seno, que es la que obviamente que está aquí, seno de x, se hace cero en algún punto porque así es la función. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es evaluando la parte que se me puede hacer cero, que es esto de acá. ¿Okay? El resto es una constante. Esto es una constante. Entonces, Sí, velo. ok, ok, Ajá. sí, sí, entiendo. Esto es como A por B entre C. Entonces, A es una constante y la que me va a afectar, que me va a hacer cero la función, es del numerador, que Sí, depende de alguien. Ujú. y creo que ahí de todas formas, el denominador solo se vuelve cero en cero, entonces de ahí Exactamente. no importa. Sí, sí. Porque no es una función seno. Exacto. Ok, ahora sí, Chris. Sí, sí, profe, está Ok. bien. Ujú. Otra cosilla, profe, nada más. Siempre parto de... Es que me quedó... ¿Puedes subir un toque? ¿Puedes subir un toque? Aquí como que vos pasaste Ujú. ese n omega, un poquito más abajo, Ujú. ese n omega sub 0 a un omega n. Oh, claro, pero ese es el de donde partimos para esto, Ajá, ¿verdad? sí, Para el espectro. sí, sí. Ujú. Entonces, siempre tengo que hacer ese paso cuando estoy Sí, resolviendo, igualarlo a un n por sí. lo que me haga cero mi función. Correcto, porque tu función siempre va a estar en términos de la frecuencia fundamental, pero a mí no me sirve. A mí me sirve que esté en términos de omega sub n para graficarlo por cada muestreo que yo haga. Al ser una frecuencia discreta, yo la estoy discretizando con este n. Entonces, al discretizar esa frecuencia, yo necesito saber en qué momento tomo la muestra. ¿Ok? Y yo, ¿por qué les dije que lo hiciéramos cada punto 2? Porque no puedo hacerla cada uno, o sea, no puedo hacerla entera. Si la hago entera, solo me va a dar 0. Pero si la hago aquí 0, 0, 0, entonces tengo que tomar más valores. Ahí es donde es importante la función de muestreo, es decir, bueno, si la función es tal para poderla volver a reconstruir de forma discreta, digamos, es como unir puntos, ¿verdad? Yo uno este punto, uno este punto con este otro, este con este con este y este con este. ¿Ok? Entonces, a la hora de unir puntos, entre más puntos de medición tenga yo, mejor reconstruyo la señal. ¿Está bien? Sí, profe, Uh -huh. gracias. Ok. Bueno, entonces ese sería el espectro de magnitud, ¿verdad? Sí les recomiendo que hagan bastantes ejercicios. Este es un ejercicio, afortunadamente, de los más dificilillos que hay, pero sí empiecen tal vez por uno más sencillito. Ahora bien, nuevamente, como la función seno, yo la tengo, digamos, por decirlo así, aquí tengo seno, ¿verdad? Y aquí tengo seno. Más o menos, voy a saber que yo aquí tengo valores positivos de seno y para este segundo ciclo, digamos, después de pi, yo tengo valores negativos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, esto es como ver aquí el ciclo positivo del seno y aquí el ciclo negativo del seno. Entonces, los coeficientes acá en toda esta parte dan positivos y en esta otra parte dan negativos. ¿Ok? En esta dan positivos y en la que sigue dan negativos. Entonces, para graficar la fase,
Entonces, es básicamente siguiendo ese principio, ¿verdad? Tienen que darle un poquitito de cabecilla a esto, ¿verdad? Profe, perdón, otra pregunta. Ajá. Eh, ¿Usted hizo como esta disminución en la magnitud de sus delta Dirac Ujú. a propósito? No, porque, o sea, veo como que lo dibujaste como que se va bombando y luego ya se va disminuyendo y se va disminuyendo. ¿Eso lo hizo a propósito o nada más fue porque Sí, le sí, quedaron porque mal? recordad que aquí va aumentando el grado, ¿verdad? Al aumentar el grado, esto queda la amplitud o la constante que tiene la función va multiplicándose por algo más pequeño, algo más pequeño, algo más pequeño. Se hace cero y luego se hace por, digamos, al final la cresta de esta está multiplicada por un factor más alto de n, que hace más bien la amplitud más pequeña. Entonces sí está Ah, hecho sí es así. ok. Sí, sí, es por el denominador que tenía el n Correcto. también. Correcto. Ok, Donde ok. aumenta el grado, entonces se hace más pequeña, se divide entre un número más grande la amplitud. Mis dibujos no son lo más bonito del mundo, ¿verdad? Eso es claro. Entonces esta cosa debería ser como esta, pero bueno, no me quedó muy bonito. Vamos a ver si lo puedo sustituir. Profe, ¿y nos interesa el valor pico de cada una de estos como mini fragmentos o no? No importa Sí, del sí, todo. claro. Sí, sí, sí. Digamos, en una función más sencilla, esta es que es un poquito más difícil de determinar, no tenemos t, entonces queda en términos de literales. Pero en una función normalmente de examen, si ustedes van a ver incluso en las tutorías, alguna puede que les aparezca una que otra en términos de alguna literal. Entonces no hay forma de determinar cuánto vale, por ejemplo, este armónico, este otro armónico y este armónico. Entonces aquí no, pero sí hay que ir viendo la tendencia, ¿verdad? La tendencia es que en algún punto van a irse multiplicando, dividiendo entre algo más grande, ¿verdad? Y se van haciendo más chiquitos. Pero si tuviésemos, vamos a ver, ¿cuál era la clase anterior? Esta. Ok, si tuviéramos el valor de A y los valores de T y los valores de D de medios, entonces ahí sí ya hay que calcular cada uno. ¿De acuerdo? Normalmente eso es en un examen que se calcula el de cada uno. Entonces tenés la representación para magnitud, la representación para fase y calculas cada armónico. Ok. Simplemente que este es literal, entonces al ser literal, pues no tengo cómo hacerlo, pero sí vamos a tener ejemplos, lo van a ver en tutorías, que son ejemplos para precisamente eso, ¿verdad? Ver, ver los valores de cada armónico ahí, en el espectro de magnitud y en el espectro de fase. Bueno, el que sí es fácil calcular por ser una función seno, ¿verdad? Es el ángulo aquí, o es 0 o es 180. Entonces ya dijimos que, por ejemplo, esta parte gordita de acá, la más alta, corresponde a la fase positiva del seno, por lo tanto ahí es 0, 0, 0, 0, por decirlo de alguna forma. Vamos a poner acá el delta Dirac es 0, tienen delta Dirac 0, delta Dirac 0, delta Dirac 0, delta Dirac 0, 0, 0, 0. Ya en las partes negativas es 180 porque 180 menos la tangente de a la menos 1 de B entre A. Entonces ahí da como esa parte 0, tangente a la menos 1 de B entre A es 0. Entonces es 180 menos 0. Entonces aquí ya el delta Dirac da 180, 180, 180, 180, ¿verdad? Siendo esto entonces 180 grados. Y lo mismo para acá. Ya no, como no dibujo tan bonito, voy a poner estos mismos acá. ¿Ok? Entonces, esto se repetirá cuando pasemos esta de acá, que es más chiquita. Más chiquita que esta, digamos, ya casi no se ve. Es más chiquita que esta cosa. Ahí también repetiremos el ciclo. Repetiremos que como estamos en la parte negativa de la función seno, entonces aquí será 180. Y por acá no lo voy a poner porque ahí sí se me mezcla muy feo la imagen. Será también 180. Bueno, lo podemos, perdón, lo podemos acomodar un poquito para que quede ahí. Podemos cortarle la mitad tal vez. Así, como para que se represente. Entonces todo eso es 180 y 0 grados. ¿Okay? Esta será representada como
¿Cómo lo puse yo? Con verde. Esto será entonces la fase de los coeficientes. Y este eje también es omega n, es decir, la frecuencia discreta. ¿Ok? Bueno, chicos, acá cerramos esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos. Ok, les recomiendo mucho ir a hacer práctica de esto, ¿verdad? Para ir aclimatando con eso. Es básicamente calcular cada armoniquillo ahí.